A continuación hablamos de Al-Ándalus. Bueno, pues comenzamos con el epígrafe número 1, el Islam en la península ibérica. La primera parte que vamos a encontrarnos va a ser la conquista de la propia península, que va del año 711 al 716, lo que también se conoce con el nombre de Baliato. Bueno, pues en el año 711 una reducida tropa de árabes y bereberes cruzan el estrecho de Gibraltar a manos o llevados o comandados por Tarik. Aquí, Tarik, el cual era el lugarteniente de Muza, que Muza a su vez era el gobernador del norte de África. Su intención pues, era realizar un saqueo, pero claro, la derrota del rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete en el año 711, el mismo año en el cual llegan a la península, implica avanzar en el ataque. Según hay otras fuentes, las cuales nos van a decir que antes del año 711, prácticamente en el año 710, los musulmanes ya llegaron a la península. Hay también una especie como de historia bastante potente en la cual va a haber dos protagonistas. Uno de ellos es, por decirlo de alguna forma, el exarca bizantino de Ceuta, don Julián, que tuvo un problema, una afrenta bastante potente con don Rodrigo, y parece ser que es este propio exarca bizantino don Julián el que favorece el hecho de que los musulmanes vayan a la península. En el año 710 o en el año 711, con lo que tenemos que quedarnos es que los musulmanes vienen a la península y automáticamente derrotan al rey visigodo don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Continúo. La ocupación fue bastante rápida y sin resistencia. ¿Qué causas propiciaron esta rapidez? Pues tenemos la siguiente, la superioridad militar. Otra, que van a ser los conflictos internos entre visigodos y también el apoyo a los musulmanes invasores por grupos como judíos y nobles visigodos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, también otras fuentes nos hablan y nos dicen que don Rodrigo llegó al poder de una forma bastante no muy ortodoxa. En teoría iban a ser los sucesores de Witiza, el anterior rey, los que tenían que haber ocupado ese trono, pero este se lo arrebató don Rodrigo, y parece ser que en la propia batalla de Guadalete estos nobles visigodos pues, automáticamente se pusieron del lado de los musulmanes, lo que propició la derrota de don Rodrigo. El avance musulmán se detuvo en las zonas montañosas del norte, concretamente la zona de la cornisa cantábrica y el sur de los Pirineos, donde allí surgen algunos núcleos de resistencia. Y la derrota de la batalla de Covadonga en el año 722 entre Asturias y musulmanes van a dar fe de ello. Desde la península pues, se lanzan varios ataques hacia Francia y los musulmanes vuelven a caer derrotados por los franceses en la batalla de Poitiers en el año 732. Los musulmanes llamaron al Andalus, al territorio conquistado en la península. Al principio fue un emirato, el cual dependía política y religiosamente del califato de Damasco, con capital en Córdoba. No se nos puede olvidar que en esta misma época, hasta el año 750, el califato de Damasco va a estar ocupado por la familia Omeya. Acordaros de este nombre, que va a ser muy importante, sobre todo cuando ahora después sigamos avanzando. Continuamos con la evolución de Al-Ándalus hasta el año 1031. La primera etapa es el Emirato Independiente, que va del 756 al 929. Este emirato va a estar marcado por un año, en el año 755, en el que Abderramán I llega a la península huyendo de la masacre de su familia por parte de los abasíes. Según nos cuenta la historia, parece ser que la familia abasí invitó a la familia Omeya, sus más potentes contrincantes, a una comilona en su palacio, pero parece ser que la comida estaba totalmente envenenada. Murieron todos los integrantes de la familia Omeya, excepto dos de ellos. Uno de ellos era Abderramán I, el cual se encontraba cazando, y un criado consiguió salvarlo. Estuvo deambulando por el norte de África, el cual era muy pro abasí, y en el año 755 llega a la península. Tras derrotar al emir del Andalus, se proclama emir independiente en el año 756, separándose solo y exclusivamente, cuidado, políticamente, del califato abasí de Bagdad, pero reconocía su autoridad religiosa.
Pero sus enemigos siguen atacando lo que son sus territorios. Los cristianos toman Zamora, los francos toman Girona y Barcelona y crean una provincia fronteriza que va a ser la Marca Hispánica, y se sublevan los conversos al Islam, los muladíes, por ser discriminados por las minorías árabes. Bien, pues esto básicamente lo que tenemos aquí representado en este mapa. En color turquesa aparece la sublevación muladí de todos aquellos conversos los cuales se sienten discriminados por la sociedad musulmana primigenia. También vamos a tener algunos elementos como por ejemplo son los territorios cristianos, los cuales avanzan sobre todo lo que es a la orilla del Duero, y sobre todo el grandísimo ataque por parte del reino franco, que van a tomar las principales zonas del norte de la península, concretamente de la orilla del Mediterráneo, creando así lo que es la Marca Hispánica. Y el Islam siguió creciendo en la península. A continuación vamos con dos periodos que son totalmente claves, y uno de ellos, bueno, pues refleja el esplendor que vivió la sociedad musulmana o al-Ándalus en Occidente. Uno de ellos el Califato de Córdoba en el año 929. Abderramán III va a ser el que rompe la dependencia religiosa de Bagdad. Una cosita importante que tenemos que decir y recuerdo, nosotros no se nos puede olvidar que cuando una persona se proclama califa, ¿ok?, rompe política y religiosamente. Hemos visto anteriormente que en los Emiratos son una especie como de provincia. Esta provincia siempre depende política y religiosamente del califato principal. Lo tenemos así porque el califa va a ser la representación, por decirlo de alguna forma, o príncipe de los creyentes, ¿no?, la representación entre comillas de Mahoma en la tierra. Por eso él presidía la oración y va a ser una de las figuras muy potentes dentro de la religión. Y desde el punto de vista gobernador no tengo ni que dudarlo, porque era el que dirigía el ejército, la administración y todo. Por tanto, Abderramán III ya rompe la relación que había con los califas anteriores con la dependencia religiosa de Bagdad, y se proclama califa en el año 929. Esta fecha es totalmente clave. Organizó el ejército, derrota a los sublevados y realiza expediciones para castigar a los cristianos, los cuales son obligados a pagar tributos. Córdoba se convierte en la principal capital de Oriente y centro cultural y artístico del Islam. Vamos a tener con que Córdoba es el referente prácticamente de todo lo que es la cultura musulmana occidental, y en este momento este califa de Abderramán III pues contribuye a ello. Al-Hakem II igual contribuye a este florecimiento cultural. Se dice cuenta que Al-Hakem II tiene una biblioteca súper potente, y la mayoría de los libros que tenía no solo habían sido leídos y estudiados por el propio califa, sino que esos libros podían verse anotaciones, de haber sido incluso trabajados y memorizados. Bueno, pues su sucesor, que va a ser Gisem II, delega su poder en Almanzor. Cuidado con este detalle, que es muy importante. Almanzor fue un caudillo militar que recupera la frontera del imperio y saquea Barcelona y Santiago, pero a su muerte, en el año 1002, el califato entra en crisis debido a las continuas e inservibles sucesiones de califas, y se mantiene hasta el año 1031. Esto mismo es básicamente lo que tenemos en estos planos. De aquí, en este primero, podemos encontrarnos que sigue estando Córdoba, situada en uno de los elementos, en una de las posiciones privilegiadas dentro de lo que es el propio imperio, y en esta parte de aquí, bueno, pues podemos ver en rojo todo lo que serían las diferentes acciones o campañas que llevó a cabo Almanzor en su propio periodo, del 929 a 1031, y posteriormente en el año 1031, es lo que dijimos, es lo que acabo de decir, que en el año 1002 muere Almanzor y se van a suceder una serie de califas, los cuales no consiguieron tener la fuerza del propio Almanzor de recuperar la frontera y mantener el territorio fuerte. ¿Qué provoca o qué pasa o qué ocurre en este momento? Pues que se lleva a cabo la división del territorio en taifas, en la que los gobernadores locales de las provincias se proclaman independientes, y el califato se desintegra en 28 taifas, las cuales subsisten hasta el año 1086. En este segundo plano, bueno, pues os muestro, por decirlo de alguna forma, la división entre las taifas que nosotros nos vamos a encontrar. Las taifas eran territorio independiente, una especie así como de provincia, donde esos gobernadores locales, bueno, pues llevaron a cabo lo que es su gobierno y su administración. Fueron 28 en total el número de taifas que se crearon.
La organización política y económica de Al-Ándalus, según epígrafe. Bueno, pues el gobierno estuvo en manos de emires y de califas. Cuidado, no se nos puede olvidar lo que he comentado anteriormente. Siempre el emir va a tener una posición en cuanto a gobierno inferior que el califa, ¿vale? El califa va a ser jefe político y religioso. Ambos concentraban todo el poder político, dirigían la administración, la política exterior y el ejército, y administraban justicia. Los califas, además, ejercían el poder religioso, es lo que acabo de decir ahora mismo. Para llevar a cabo estas tareas contaban con la ayuda de una serie de funcionarios, como los primeros ministros, o bien el hashib, que controlaba la administración y las finanzas, y los visires, que aconsejaban al emir o califa en un consejo llamado maswar. La administración, en cambio, se dividía en provincias o coras, formadas todas ellas por una capital y el territorio que las rodeaba. En cada una de ellas había un valí o gobernador al mando y un cadí que administraba justicia. El control del territorio se completaba con el cobro de impuestos más altos para los que no se hubieran convertido al Islam y con un poderoso ejército formado en su mayoría por mercenarios. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Mira, dentro de la cultura musulmana, la conquista también fue muy rápida porque, por decirlo de alguna forma, no obligó a la población a cambiarse de religión. Si tú querías mantener tu religión, la podías seguir manteniendo, pero a cambio, por mantener la religión, tenías que pagar un tributo o un impuesto. ¿Que te cambiaba de religión al Islam? Perfecto, automáticamente ese impuesto desaparecía. Ahora, en esta parte de aquí os he hecho un esquema para que más o menos entendamos bien lo que hemos explicado anteriormente. Tanto el califa como los emires, el califa en este caso tiene poder religioso, político y militar. Para su gobierno se ayudaba de un hashib, que siempre va a ser el primer ministro, ¿vale? El cual ese gobierno estaba dividido también en diwanés, que eran una serie de ministerios, y también una serie de visires que ayudaban al gobierno y aconsejaban al propio califa en el maswar. La administración estaba dividida en coras. Al frente de cada una de esas administraciones nos vamos a encontrar que había un valí, que era un gobernador, y también los cadíes, o el cadí, que era un juez encargado de administrar justicia. Repaso rápidamente. El califa va a estar en la cumbre de todo. Para su gobierno se ayudaba de un hashib, primer ministro, y de una serie de diwanés o ministerios, también de una serie de visires que le aconsejaban en el maswar. Y luego la administración pues la divide en coras, formadas por una capital y el territorio que lo rodeaba. En ella encontramos los valíes, que eran los gobernadores de las mismas, y también los cadíes, los encargados de administrar justicia. Continúo con la economía andalusí dentro de la organización política y económica de Al-Ándalus. Bueno, pues las actividades agrarias van a ser fundamentales en este periodo. Concretamente la agricultura se basaba sobre todo en la agricultura de secano. Cuando hablamos de agricultura de secano nos estamos refiriendo a aquella que solo recibe agua a través de la lluvia que se produzca en las diferentes épocas del año, donde se cultivaban productos típicos del medio mediterráneo, cereales, vid y olivo. Y no se nos puede olvidar que estos días de hoy se siguen manteniendo. Y por otro lado también encontramos la agricultura de regadío, la cual dicha agricultura, además de los cultivos de huerta, muy característicos en este momento, introducen otros de Oriente, como van a ser, por ejemplo, la caña de azúcar, el arroz, la naranja, el limón, el azafrán, el algodón y la morera. Para llevar a cabo la agricultura de regadío, pues construyeron embalses, pozos, norias e incluso acequias, y mejoraron la calidad de la tierra con el uso de abonos y la reducción del barbecho. Mira, aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo este de aquí, donde podemos ver una acequia bastante potente, la cual muchas de ellas a día de hoy se mantienen, o por ejemplo esta noria muy característica, la cual está situada en la ribera de Guadalquivir, a su altura, a la altura de Córdoba, muy cerca del puente romano. El sector primario se ampliaba con la ganadería, que se centró en la cría de corderos, caballos y gusanos de seda, además de la pesca. Y aquí tenemos un ejemplo de los gusanos de seda. Posteriormente sus capullos se utilizaban, se lavaban y con todos ellos pues hacían o sacaban unos hilos muy pequeños para posteriormente hacer las telas del mismo tipo, telas de seda. La minería explotó metales como el hierro, cobre, plomo, oro, plata y estaño, y a esto se le suman las minas de sal. Dentro de las actividades urbanas destacan tanto la artesanía como el comercio. La artesanía: fabricaron tejidos de algodón, lino, seda e incluso brocados, también objetos en cristal y marfil,
trabajaron el cuero y la madera e introdujeron en la península el papel. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un brocado hecho en tela y aquí dos ejemplos de un artesonado. Son trabajos en madera que siempre se utilizaban para cubrir los techos de los diferentes edificios. A día de hoy nosotros lo vamos a encontrar en palacios e incluso en iglesias. Muchísimas veces en las iglesias, este puede ser un ejemplo de ellos, o no, de algún salón de algún palacio, en vez de cubrir el techo con una bóveda, que era, evidentemente estaba hecha en piedra o ladrillo, era un material mucho más pesado, se utilizaban las maderas, que muchas veces era mucho más liviano y, como podéis observar, la visibilidad y sobre todo la belleza que tenía era incluso mucho más ostentosa. Terminamos este punto con el comercio. El comercio siempre se vio favorecido por la acuñación de monedas de oro, también conocidas como dinar, y la de plata, el dirham. En el interior se realizaba en los zocos, que eran un espacio característico dentro de la Medina, donde se intercambiaban, compraban y vendían productos. Pero en el exterior se potenció por la situación de Al-Ándalus entre Europa y África, teniendo el Mediterráneo como lugar de intercambio de comida, materias primas y productos elaborados de diversas procedencias, como especias, oro, marfil, objetos de lujo e incluso esclavos. En este mapa podemos observar, por decirlo de alguna forma, con cada uno de los iconos, los elementos que tenemos aquí en la leyenda, los cuales se intercambiaban, y también la situación de Al-Ándalus, que era totalmente clave, no ya dentro del propio Mediterráneo, sino también de otras zonas que se podían llegar tanto por barco como, por ejemplo, por tierra. En la zona de Córdoba, todo lo que es la península ibérica siempre ha sido muy rica en materias primas, era un puerto o un lugar de intercambio con los diferentes países entre los cuales o a través de los cuales se extendía el propio imperio. Por lo tanto, recapitulando, tenemos con que el comercio se llevó a cabo sobre todo lo que van a ser en los zocos, que son unos espacios interiores que hay dentro de la Medina, dentro de las propias ciudades, y por otro lado también se llevó a cabo a través del intercambio que vamos a tener tanto en África como en Europa, a través de todo el Mediterráneo. Punto número 3. Sociedad y vida cotidiana. En la sociedad del Al-Ándalus convivieron varios grupos étnicos e incluso religiones como islámica, la cristiana, la judía y diferentes niveles económicos. Se distinguen dos grandes grupos. Por un lado tenemos la aristocracia o Hasa. Recuerdo que siempre que veamos la sociedad de alguna civilización siempre la vamos a representar a través de esta pirámide. En la parte superior tenemos la aristocracia o Hasa, como ya he dicho, que era un grupo reducido formado por la familia del califa y los árabes conquistadores alrededor más o menos de 50.000 o unos 50.000. Ellos, como característica principal, pues ocupaban los altos cargos y poseían grandes extensiones. Como eran familia del califa, siempre van a ocupar pues los puestos más preferentes dentro de la sociedad. Por otro lado, en la parte inferior de la pirámide tenemos un grupo mucho más extenso denominado Amma, que constituía el resto de la población, la gran masa poblacional básicamente, o sea, tanto los campesinos como los habitantes de las ciudades. Veamos a continuación los diferentes grupos. Bueno, pues tenemos los mozárabes, que casi todos, la mayoría de ellos, era población hispano-visigoda que mantuvo tanto su religión y costumbres cristianas. No se nos puede olvidar que los mozárabes, para mantener su religión y sus costumbres, tenían que pagar un impuesto algo más alto que el resto de la población. Los muladíes, ¿quién eran? Pues población hispano-visigoda que adoptaron la religión y costumbres musulmanas. O sea, igual que los mozárabes, pero la única diferencia es que los muladíes se convirtieron a la nueva religión. Los bereberes, una minoría del norte de África que ayudaron en la conquista. Si os dais cuenta o os recordáis, en el epígrafe número 1 vimos que, por ejemplo, Tarik cruzó el estrecho de Gibraltar acompañado de una tropa de árabes y bereberes. Los siguientes que nos vamos a encontrar van a ser los judíos, que como hemos visto anteriormente, pues estaban dentro de la sociedad, una religión diferente, y los esclavos en la parte inferior de la pirámide, que podían ser tanto paganos, o convertidos al Islam. Dentro de la sociedad y la vida cotidiana, las fiestas y diversiones tenían un lugar bastante primordial. Las más características eran las que se celebraban al final del ayuno, durante el mes del Ramadán, y la fiesta del Cordero al final de la peregrinación. Entre las diversiones destacan el ajedrez, el vagamon procedente de Persia, desfile de caballos, regata en el Guadalquivir, competiciones de polo, la caza y la cetrería, entre otras. La indumentaria: los hombres cubrían sus piernas con pantalones abombados y las mujeres con bandas de tela, como podemos observar en estas imágenes de la editorial Anaya. Ambos llevaban túnica, calzaban
sandalias o babuchas, también alpargatas o botines, y solían perfumarse. Los hombres llevaban turbantes en la cabeza y las mujeres, para salir, se ponían tocas que tapaban el rostro, con un pañuelo, algo muy característico de esta cultura. Los tejidos solían ser de algodón, lino y lana, sobre todo en invierno, y en ciertas ocasiones eran de seda. Terminamos esta parte con la cultura y el arte califal. Mirad, tenemos que tener en cuenta que dentro de este periodo una de las innovaciones más potentes que nos han llegado de la cultura del Andalus va a ser sobre todo lo referente a la cultura y también al arte. Y tanto la cultura como el arte muchas veces son reflejos de la sociedad en la que actualmente vivimos. Dentro de la cultura, Al-Ándalus difundió por la Europa cristiana la cultura clásica griega procedente del Imperio Musulmán Oriental, teniendo a Córdoba como centro cultural y alcanzando su máximo esplendor con Aderramán III y Alaquén. Ya os recordé anteriormente que Alaquén poseía una biblioteca que era una de las más potentes y también se dice y se cuenta que la mayoría de los libros que tenía estaban todos absolutamente señalados. Reflejo de que esos libros pues, habían sido estudiados, leídos e incluso revisados. En las letras destacó el filósofo y poeta Ibn Hazm, y en la ciencia destacaron disciplinas como por ejemplo la astronomía con Al-Buqasim Maslama, la navegación y la medicina con Al-Buqasis, el cual fue autor de un tratado muy usado en la Europa occidental. Dentro del arte califal, sus dos grandes manifestaciones van a ser la mezquita de Córdoba y la ciudad la ciudad palatina de Medina Azara, de la cual aquí os muestro dos imágenes y esta de aquí sería de la mezquita de Córdoba. Nos adentramos de lleno en el arte califal, concretamente la mezquita de Córdoba. Mirad, antes de empezar quiero mostraros un plano, voy explicando lo que es la mezquita con las diferentes ampliaciones que ha ido teniendo. Bueno, pues su construcción se reduce a diversas ampliaciones ligadas al crecimiento de la población en la capital. Cuando los musulmanes llegaron a Córdoba, sí que es cierto que directamente no tenían un edificio para poder llevar a cabo lo que son sus rezos, así que lo que hicieron fue convertir la basílica de San Vicente. Y sí, la compartieron con los cristianos. Nosotros nos vamos a encontrar con que la Basílica de San Vicente la encontraremos ahora mismo aquí. Se han hecho catas dentro de la ampliación de Ramán primero más o menos y ahí han encontrado restos de la basílica. Cuando se establece lo que es la propia capital en Córdoba no había un edificio y lo que hacían era compartirlo. Bueno, por los domingos la población hispano-visigoda llevaba a cabo sus rezos y posteriormente los viernes lo llevaba la población musulmana. Pero llegó un momento en que en época de Ramán I la población era muy potente y se dice que en la propia Basílica de San Vicente tuvieron que hacer una entreplanta, pero aún así no cabía la población. Como la mayoría era musulmana, derribaron la propia Basílica de San Vicente, con esa basílica o esa ruina hicieron los cimientos y llevaron a cabo la construcción de la mezquita, la cual iría por donde os estoy mostrando. Bien, al principio compartieron la Basílica de San Vicente con los hispano-visigodos, como he dicho, de la ciudad, pero debido a lo pequeño que quedó el templo, Aderramán I la derriba y construye la primera mezquita en el año 785. La población musulmana siguió creciendo y sobre todo Córdoba era la capital. Por lo tanto, dicha mezquita se vuelve a quedar pequeña y la amplía Aderramán II en el año 833. Pero cuidado, porque a la hora de ampliarla, las formas que tenían eran bastante características. Lo que hizo Aderramán II fue básicamente derribar esto de aquí, que es el muro de Qibla. El muro de Qibla es la dirección o hacia donde los musulmanes dirigían la oración. Se me ha olvidado comentar que antes de Aderramán II, el hijo de Aderramán I, Gisén I, va a ser el que construye el primer alminar. A día de hoy, cuando cerramos la mezquita, nosotros nos encontramos que aquí aparece un rectángulo en granito que marca la ubicación del alminar primigenio. Lo que estaba comentando, Aderramán II amplía la mezquita en el año 833, derribando el muro de Qibla, ¿vale?, hasta este tramo de aquí. A día de hoy, dentro de la propia mezquita, podemos ver la intersección o el paso de una a otra a través de una pequeña rampa. Posteriormente será Alaquén II en el que en el año 961 vuelve a repetir la misma operación. Derriba el muro de Qibla de Ramán II y construye la ampliación que le deba a él su nombre, conservando las columnas que había en el mihrab, poniéndolo en el que crea Alaquén y construyendo dos lucernarios, ya que la luz que recibía la mezquita
era a través de las lámparas de aceite que estaban colocadas en las diferentes naves y la parte que daba al exterior del patio. Por lo tanto, tuvo que ubicar unos lucernarios para poder iluminar esta parte de aquí, la cual ya quedaba muy en penumbra. Antes de Alaquem II, Abderramán III, aunque su máximo enfoque estaba en Medina Zara, derribó el antiguo alminar y construye el gran alminar, que a día de hoy lo encontramos inmerso dentro de la torre campanario de la mezquita catedral. Posteriormente será el caudillo Almanzor el que derriba todo este lateral de la mezquita y duplica la extensión de la misma. La mezquita en sí, bueno, pues está realizada en piedra caliza y también en material de acarreo. Dentro de la propia mezquita nos vamos a encontrar dos partes claramente diferenciadas. Una de ellas es esta de aquí, que es el patio, ¿ok? Y esta de aquí, que es la sala de oración. Cuidado, antes voy a recordar ciertos términos porque puedo darlo por sabido y puede que no sea así. Mirad, cuando hablo del muro de Qibla me estoy refiriendo a este muro. Suele ser el muro hacia el cual los creyentes o los orantes suelen dirigir sus rezos. Siempre en este muro, en la parte central, en la mezquita de Córdoba se encuentra un poquito ladeado, está el mihrab, que era un nicho situado en el muro de Qibla donde se instalaba el Corán. En la mezquita de Córdoba también nos encontramos el propio alminar. Antes os he contado que el hijo de Abderramán I, Gisén I, lo ubicó en esta parte y posteriormente Abderramán III, padre, antecesor de Alaquén en la construcción de la mezquita, ubica en esta parte de aquí el gran alminar. A día de hoy nosotros, bueno, pues cuando estudiamos lo que es la propia mezquita, tenemos que hacer un ejercicio de imaginación e intentar quitar de nuestra mente este elemento de aquí. Este elemento que forma pues, una especie como de elemento cuadrangular o rectangular, perdón, en el cual encontramos en el centro una cruz en la ampliación cristiana que se hace posteriormente en el siglo XVI. Por lo tanto, para volver a la mezquita del siglo VIII, IX y X, tenemos que intentar borrar esto de nuestra mente. Este es el mismo plano que hemos estado comentando. Aquí tenéis el patio, la ampliación de Abderramán I, la ampliación de Abderramán II, la de Alaquén y posteriormente la de Almanzor. Esta sala de oración, que es esta parte de aquí, consta de varias naves formadas por arquerías dobles, donde vemos arcos de herradura y de medio punto, siempre para dar altura. Y recuerda mucho las construcciones que se hacían antiguamente en los acueductos. A la hora de hablar de arcos, no se nos puede olvidar lo siguiente: un arco de medio punto va a tener más o menos esta forma, es como si cogiésemos un círculo y lo partiésemos por la mitad. Y cuidado, porque el arco de herradura lo que hace es bajar esta línea de aquí, nos la baja un poquito más hacia abajo, de forma que el tamaño, las dimensiones del arco van a ser estas, ¿vale? Este de aquí sería el arco de herradura tan característico en este momento. A este arco no se nos puede olvidar que va a estar dovelado. Dovelado es que se van a marcar lo que son las diferentes dovelas, las cuales están hechas en piedra, ladrillo. Esta sería en piedra, perdón, ladrillo. Esta piedra, y aquí habría otra, en ladrillo. De forma que va a tener un color pues como blanco y rojo, blanco rojo. No es un blanco, sino que es una especie como de amarillento, el color característico de la piedra caliza. La cubierta del propio edificio es adintelada, doble muro de quibla y una maxura rematada con bóveda de crucería. Todo esto ahora después lo iremos viendo tranquilamente. Y luego posteriormente está el mihrab con una decoración de mosaico y placa de mármol con epigrafía y atauriques. Cuidado, la epigrafía van a ser pues versículos del Corán. Esos versículos muchas veces, más o menos, suele tener esta forma, la epigrafía. Son versículos del Corán que lo que hacía era decorar. Y los atauriques, una forma decorativa basada sobre todo en decoración vegetal. Y luego está el patio, donde destaca tanto el alminar como la fuente. Vuelvo a una cosa que acabo de acordarme y es esto de aquí. A esto es lo que me refería cuando hablamos de acueductos, ¿vale? La forma que tiene de separar cada una de las naves va a ser con un elemento que ahora después os dibujaré, y toda esta es la estructura que os he dicho de arcos de herradura y arco de medio punto, y en esta parte de aquí es donde descansarían las vigas para llevar a cabo la cubierta adintelada al interior. Bien, pues aquí tenemos tres imágenes donde voy a ir acercando un poquito más al arte califal del periodo.
Voy a volver a este elemento de aquí. Mirad, en esta primera fotografía que tenemos, cuando hablábamos anteriormente, os decía que la mezquita está hecha, bueno, pues con piedra caliza, que aquí la tenemos, ¿ok? Y con material de acarreo. Cuando hablo de material de acarreo es que la ampliación de Abderramán I y de Abderramán II, los materiales que utilizaron eran de otras construcciones. Anterior a los musulmanes, Córdoba fue muy rica, sobre todo en patrimonio romano, y muchas de esas columnas, de estos capiteles y de estas basas se utilizaban para esta construcción. Hablo de material de acarreo porque esta basa es diferente a esta, lo mismo nos pasa con el pedestal o la base que van a utilizar para la misma, lo mismo pasa con los capiteles y demás. Por lo tanto, los materiales los cogían de un edificio y los llevaban a otro. Eso ya cambia en la ampliación de Alaquem II, donde ya se oficializa un capitel, que es el capitel de Pencas, y los fustes están hechos expresamente para la mezquita, siempre de color rosa y color negro, van a ser los más característicos. Bien, ¿cómo era la estructura que lleva a cabo los musulmanes para la construcción de la mezquita? Mira, pues siempre iban a utilizar un elemento de base. Posteriormente utilizaban una columna. Perdón por las líneas, no están saliendo muy rectas. Encima de ella colocaban el propio capitel. Y cuidado, porque hay un elemento bastante característico que es el cimacio. ¿Qué es el cimacio? Este de aquí es un elemento cuadrangular, bueno, trapezoidal más que nada, que lo que hacía era permitir el paso de un fuste que podría tener alrededor de 40 o 50 centímetros de diámetro a un pilar que situaban encima de casi 1 metro de grosor. Es fantástico, o sea, este control de la arquitectura fue fenomenal. Posteriormente, el paso de uno a otro lo hacía con una especie como de elementos que están aquí, que son una especie de modillones de rollo, así se denomina, y en esta parte de aquí, esto sobresale un poco, aquí es donde se engarzaba el arco de herradura. Estoy dibujando esta parte, aquí va el pilar, y ese pilar posteriormente era rematado con el arco de medio punto. Aquí aparece el aspecto dovelado. Cuando hablamos de dovela, me refiero a ir colocando cada uno de los elementos de las dovelas que forman el arco de forma diferente. Aquí lo podemos ver más claramente. Mirad, aquí tenemos parte de ladrillo de piedra, ladrillo de piedra. Y cuidado, porque la ampliación de Abderramán I, Abderramán II y Alaquén era ladrillo y piedra. Y en la de Almanzor lo que se hace es pintar la piedra caliza de rojo y no tener tanto cuidado en la construcción. Era un poquito más farangollita la ampliación de Almanzor en comparación con sus antecesores, ¿vale? Pero lo más característico de esta arquitectura pues va a ser básicamente eso, el utilizar pues una columna, que lo estamos viendo, un diámetro de incluso 50 puede que sea mucho, pero de 40 centímetros, le colocan el capitel, lo que es el cimacio, los modillones de rollo, y encima colocan un pilar, aquí lo tenemos, de casi 1 metro de diámetro. Es fantástico, su arco de herradura y el arco de medio punto. Y cuidado, porque en esta parte de aquí arriba es lo que he comentado en la diapositiva anterior, esto es lo que tenía forma de acueducto. Aquí también lo vemos, ¿vale? Aquí lo que hacían a la cubierta es adintelada al interior y al exterior va a tener esta forma, de forma que cuando llovía el agua discurría por aquí y en esta parte de aquí había unos conductos que lo que hacían era evacuar el agua al exterior. Era genial la composición de la arquitectura califal del momento. Este elemento que os muestro por aquí, bueno, pues va a ser el elemento que antecede al mihrab. Este de aquí es el gran arco del mihrab, con una gran cantidad de paneles en los cuales encontramos, bueno, pues decoración de ataurique, vegetal. Aquí aparecen versículos del Corán, decoración epigráfica. Arcos, estos son trilobulados, ¿vale? Aquí al interior aparecen lo que son los polilobulados, su arco de herradura, lo que es la cubierta totalmente o fantásticamente decorada. Y bueno, este espacio de aquí es la Maxura, en la Maxura donde se situaba el califa, la familia del califa. Y esta, a día de hoy, tiene una especie de reja. Siempre, muchas veces, pues para proteger a la familia del califa, porque no es la primera vez que se cuenta y se dice en la historia que muchos califas murieron siendo atacados por la espalda. Cuando ellos rezan todos hacia el muro de Qibla, que casi siempre está orientado hacia la Meca, en la mezquita de Córdoba no, está hacia el sur. Y cuando rezaban, bueno, pues daba la espalda a sus súbditos y parece ser que algunos de ellos llevan a cabo algún asesinato fortuito, evidentemente queriendo, ¿vale?
Antes de terminar y pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría que os fijaseis en esta parte de aquí. Mirad, en este elemento nosotros podemos observar que está en la ampliación de Abderramán I y justamente aquí pasamos a la de Abderramán II. ¿Y cuál es el elemento que nos marca? Esta rampa. Aquí es donde estaba antiguamente situado, bueno, pues el muro de Qibla del que os he hablado, el cual se derriba para seguir construyendo la mezquita y darle una ampliación mucho más potente. Y aquí podemos observar una pequeña rampa a través de la cual tú puedes pasar de la ampliación de Abderramán I a la de Abderramán II. En estas imágenes lo que hago es detallar lo que hemos visto anteriormente. Mira, aquí tenemos el propio mihrab con su arco de herradura. Cada una de las dos velas está presentada por un panel. También aparece un alfiz que remata el propio arco con decoración epigráfica, y aquí también algunos versículos del Corán. En la parte de arriba una serie de arcos trilobulados y en esta parte de aquí polilobulados. El espacio del que estamos viendo esto es la maksura. La cúpula que hay en la parte de arriba es justamente esta misma. Podemos observar que es una cúpula poligonal, decorada, bueno, ricamente decorada, bueno, con paneles y incrustaciones en oro, donde, bueno, pues se pone de manifiesto ese poder que iban a tener los califas. En esta parte de aquí había unas pequeñas ventanas que lo que hacían era introducir luz al interior, y una serie de arcos, los cuales se iban alternando para crear el elemento poligonal a partir del cual se creaba, o donde se engarzaba o se situaba la cúpula. Este elemento de aquí es uno de los lucernarios que he comentado anteriormente, ya que la ampliación de Araquem II era bastante oscura, por lo tanto tuvieron que darle luz utilizando este tipo de soluciones. Un arco polilobulado que se mezcla con algunos arcos también polilobulados entrelazados, todos ellos con sus fustes oscuros, capiteles de pencas, sus cimáceos y demás. Una base de cúpula cuadrangular que sirve de base, como he dicho ahora mismo, valga la redundancia, para situar esa cúpula poligonal. En esta parte de aquí abajo, bueno, pues un ejemplo del capitel de pencas que he comentado anteriormente. Este tipo de cúpulas, ya para finalizar, van a ser las más características de este periodo, donde una serie de columnas sirven de base para arcos entrelazados, los cuales en esos múltiples movimientos van creando pues esa cúpula poligonal tan característica de este periodo. Terminamos ya este último punto con la ciudad califal de Medina Zara. Mira, aquí tenemos tres imágenes. Esta de aquí sería cómo nos encontramos en Medina Zara en la actualidad. No se nos puede olvidar que la parte que hay excavada es la parte más rica, la parte del palacio, y aquí aparecen dos reconstrucciones vía ordenador de cómo sería la propia ciudad. Una parte ajardinada con una serie de albercas y un pabellón, y esta parte de aquí, que ya sería la parte más oficial, con la residencia propia del califa. Bien, pues aquí tenemos el plano de la ciudad palatina de Medina Zara, o lo que hay excavado. Dentro de la propia excavación del conjunto arqueológico a día de hoy Patrimonio de la Humanidad, solo es un 10% el que está excavado, así que imaginaros todo lo que podemos encontrar en el interior. Diferentes números que voy a ir comentando y explicando cada uno de ellos. Vamos a comenzar por el 1. En el 1 vamos a encontrar uno de los principales accesos a la ciudad, donde aparecía un grandísimo pórtico, el cual era la entrada o el acceso principal a la propia ciudad, y también muchas veces donde el califa arengaba o despedía a las tropas cuando éstas iban a alguna expedición. Aquí tenéis una foto de lo que serían los propios arcos, la propia entrada de los que vamos a encontrar. Estos se ampliaban tanto a derecha como a izquierda, y aquí tenemos una fotografía de cómo se vería desde el propio interior. Vuelven a ser arcos de herradura, también totalmente dovelado, con piedra caliza, piedra caliza y ladrillo. Una vez que el cortejo, bueno, pues accedía a la ciudad, iba pasando por estas calles de aquí y llegaba al punto número 2. ¿Qué era? Bueno, una especie de salón en el cual aquellas personas que hayan pedido audiencia con el califa tenían que esperar hasta que éste decidiese recibirlo. Era el propio salón de los embajadores. Este espacio basilical, o el Dar al-Jund, bueno, pues servía, bueno, de lugar de recepción, o donde las personas importantes, embajadores o personas que tuviesen audiencia con el califa, tenían que esperar hasta que éste decidiese recibirlo.
Pasamos al número 3 y en el número 3, bueno, pues nos vamos a encontrar pues, una de las grandes joyas de lo que sería Medinazar. Aquí lo tenemos, que es el propio Salón Rico. El Salón Rico está totalmente reconstruido. Vemos esta parte aquí donde estaría situado el trono del califa, este arco dovelado, tanto en rojo en blanco, con un doble alfiz, techumbre plana y arcos de herradura. Tanto a derecha como a izquierda. Su arco de herradura, bueno, pues están muy conseguidos, o sea, las proporciones son perfectas y todo ello aparecía decorado con una gran cantidad de yeserías que a día de hoy se han intentado reconstruir a la máxima fidelidad de lo que había en el periodo. Aquí podemos ver algunos restos en la parte inferior, aunque estas fotos son antiguas. Esta parte de aquí era el Salón Rico, situado más o menos dentro de esta parte de aquí. Aquí había un pabellón y una serie de jardines, también con algunas albercas, las cuales se dice en cuenta las fuentes que estaban pintadas en almagra de color rojo, que daban luminosidad al espacio. Continuamos. En esta parte de aquí podemos encontrar lo que sería una vivienda. Concretamente era la casa del visir, en este caso la casa de Jafar. Y sí, el nombre del visir recuerda mucho a otro que hemos visto en una película de animado muy conocida. Esta era la casa de este visir y él, más o menos, por lo que se encargaba era de la parte administrativa, recibir a personas y demás. Volvemos a lo mismo, aparecen 3 arcos de herradura enmarcados por un alfil, y en esta parte de aquí son muy interesantes porque es donde iban engarzadas unas puertas de latón dorado que lo que hacían era cubrir toda esta parte cuando se cerraban. Un patio en la parte delantera, y demás. Y ya para terminar, bueno, pues tenemos aquí en esta parte lo que son los números 7, 6 y 5, perdón, la casa de Jafar sería el número 7, disculpadme. La parte número 6, 5 y sobre todo el 4 va a ser la vivienda del califa, lo que es la casa real, el Dar al-Mulk, ¿vale? Era como la parte más privada, bueno, más secreta. Aquí aparece en el número 5 un patio con varios pilares. Parece ser que se cree que va a ser una especie como de alhóndiga, una residencia. El número 6 lo mismo, otra vivienda con un jardín central, y luego esta parte de aquí, bueno, pues había espacio en torno a patios, y todo esto eran dependencias relacionadas, bueno, pues con el servicio. Aquí había unas caballerizas. La casa de Jafar, la que ya he comentado, estaría situada en esta parte de aquí. Algunas habitaciones cerca del propio Salón Rico, y esta parte de aquí que va a ser la mezquita, también muy próxima a la ciudad. Vemos que sigue la misma estructura que la mezquita de Córdoba, doble muro de quibra. Aquí estaría situado el mihrab, la sala de oración y el propio patio. Un lujo el poder visitar lo que es la propia ciudad palatina de Medinazara, y sobre todo aprender más de este periodo con los restos que a día de hoy pues podemos contemplar in situ.